nos interrumpen, no hallamos el tiempo, el lugar, nos falta disciplina, etcétera. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la oración es sumamente importante, muy, muy, muy importante. ¿Qué ha pasado con Josué? Josué recién está entrando a la tierra prometida, es el encargado, es el general del ejército. Josué ha sido comisionado por Moisés. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, entra, levántate, esfuérzate, sé hombre, sé valiente y mete a este pueblo a la tierra prometida. Él va a hacer la guerra a todos los pueblos que hay ahí y él va a repartir todas estas porciones de tierra a cada una de las tribus. Es una tremenda responsabilidad lo que tenía Josué, hermanos, lo que tenía que hacer. Varias veces Dios le dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque enfrente tenía grandes soldados, gigantes, más fuertes y más poderosos, ciudades que estaban amuralladas. Entonces Josué tenía que ser muy valiente, hermanos. Quiero recordarle que la vida cristiana es de valientes, hermano. La vida cristiana es de valor en decisiones, de fe, de ir hacia adelante, de arriesgarnos por el Señor, de poner en práctica sus mandatos. Quizás enfrente tenemos gigantes muy fuertes, hermanos, tenemos a lo mejor obstáculos muy grandes, pero si el Señor nos ha dado a heredar la tierra, Él va a poner todos los medios para que esto sea posible. Pero es necesario, con todo y eso, que nos esforcemos y seamos valientes. Dios ha dado instrucciones en relación a lo que Él desea en la derrota de Jericó. En la derrota de Jericó, Dios dijo: todas las ofrendas van a ser para mí. Pero hay un hombre ahí que tiene un poco la palabra de Dios, se llama Acán. Y Acán dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, como que le vio la marca. Vi un lingote de oro. Y dijo: pues mi esposa necesita este nuevo abrigo, ¿verdad? O yo necesito lo que vale este lingote de oro. Y lo tomó, tuvo un poco la palabra de Dios. Posteriormente, obviamente Dios mira todo lo que los seres humanos hacemos, a Él no se le pasa nada. Cuando el pueblo va a la guerra contra Ai, entonces dice la Biblia que son derrotados y mueren 36 hombres. Bueno, ahí es cuando Josué siente toda la carga y todo el peso de lo que es comandar un pueblo. Porque, hermanos, comandar un pueblo no es fácil. Estar al frente de un pueblo no es fácil. Estar al frente de contener la carga de liderazgo, hermanos, no es fácil. Hay muchos aspectos, hay muchas dinámicas, hay muchas críticas, hay muchas circunstancias, factores que suceden, de los cuales muchas veces ni la congregación se da cuenta. Pero es pesado, no es fácil. Muchas veces queremos renunciar y decir: pues bueno, mejor me voy a otra iglesia. No me ha pasado mucho eso, tengo que ser sincero. Pero, hermanos, hay desánimos. Josué está experimentando toda la carga del peso que es ser un líder. Ha fallado, ha fracasado el pueblo. ¿Y a quién van a apuntar? A Josué. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el responsable? Josué. Nadie siente tanto el peso de la carga como el líder, hermano. Porque Dios va a pedir cuentas. Porque circunstancias, situaciones se van a dar y bueno, ¿quién es el que llevó al pueblo a esta circunstancia, a este lugar? Pues el líder. Entonces Josué, hermanos, siente todo el peso, toda la carga. Dice el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué hace lo que yo denomino algo técnicamente bien. En relación a la vida de oración, Josué técnicamente hace algo correctamente. Al menos en los aspectos técnicos, lo que vemos aquí que hace Josué en el versículo 6 está muy bien.
Por ejemplo, tenemos señales de humildad. Dice el versículo 7 que rompió sus vestiduras, se postró en tierra y más adelante va a decir que echó polvo sobre su cabeza. Hermanos, esos son señales de humildad. Josué está despojado. No es tiempo de orgullo, no es tiempo de explicación, es tiempo de oración. Y es tiempo de humillarse. Técnicamente hablando, veo que la oración de Josué está bien porque muestra señales de humildad. Otro aspecto técnico positivo que muestra Josué en su oración es que lo hace en el lugar correcto, porque dice que Josué se postró delante del arca. Ahí está, en el lugar correcto. No va a orar a su tienda, no va a orar al bosque, sino que busca el arca donde está el tabernáculo, porque ahí está la presencia de Dios. Porque muchas veces vio que su maestro hizo esto, su maestro Moisés. ¿Cuántas veces Josué vio que descendió la nube, la gloria Shekinah, así se le llamaba, sobre el arca del pacto? Dice la Biblia que Josué no se apartaba del arca, no se apartaba del tabernáculo, allá en Éxodo capítulo 33. Josué había tenido muy buenas experiencias orando ahí, pasando buen tiempo. Había visto a Moisés, su maestro, haciendo esto. Entonces Josué sabe que el arca es el lugar correcto, ahí en la presencia, ahí en ese lugar de intimidad, de consagración, etcétera. Otro aspecto técnico con el cual Josué está cumpliendo. Vemos que dice la palabra de Dios que estuvo delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Vemos un tiempo extenso. También este es otro aspecto correcto. Le ponemos palomita en cuanto al tiempo en que estuvo Josué orando, humillado, buscando el rostro de Dios, un tiempo extenso. Otro aspecto técnico correcto que vemos en la oración de Josué es que estaba con la compañía correcta, porque dice que en el versículo que él y los ancianos de Israel, ahí estaba con una compañía correcta. Los ancianos, las personas, los líderes, los de buen testimonio, los que comandaban al pueblo, son la compañía correcta. Señales de humildad, lugar correcto, tiempo extenso, compañía correcta. Pero ¿qué le dice Dios en el versículo 10, hermanos? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Así como? Con ese espíritu. Qué interesante, hermanos. Josué en la superficie, técnicamente hablando, cumplía con todos los requisitos, pero en su espíritu no tenía un buen espíritu. Su espíritu no estaba honrando a Dios. Sus palabras no estaban glorificando a Dios. Sus emociones y sus sentimientos incluso eran pecaminosos. ¿Cómo puede ser que algo tan aparente, algo que aparenta ser tan piadoso, por dentro esté tan mal? No nos vayamos con la superficialidad. Podemos estar en el lugar correcto, podemos decir las palabras correctas, podemos hacer una oración sumamente elocuente, etcétera. Pero hermanos, ¿cómo está el espíritu? Dios mira el espíritu, Dios mira el corazón, Dios mira el alma, lo que hay ahí adentro, hermano. Dios le dice: levántate. ¿Por qué te postras así? ¿Por qué tienes ese espíritu? ¿Por qué tienes esos reclamos? ¿Por qué tienes esa condición anímica? No ores así. Esa oración no es aceptada. Esa oración no es agradable. Hermanos, podemos convencer a las personas, podemos convencer al pastor, podemos convencer a los hermanos, pero si el espíritu con el que oramos no es el correcto, Dios se da cuenta, hermano. ¿De qué nos sirve, hermano, que todo el mundo pueda expresarse bien de nuestras palabras bonitas que usamos en la oración, hermano, si Dios nos está reprobando?
No ores así, le dice Dios a Josué. No ores con ese espíritu. No ores con esa condición anímica. No ores con esos reclamos. No ores así de esa manera. ¿Cómo estaba orando Josué, hermanos? ¿Sabe qué estaba haciendo Josué en su oración? Estaba cuestionando las promesas de Dios. Y eso no es bueno, hermano. Cuestionar las promesas de Dios no es bueno. Mire lo que dice el versículo 7. Dice Josué ahí: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Hermanos, ¿qué está haciendo Josué? El encargado de conducir al pueblo a la tierra prometida, el que va a repartir la tierra prometida, el que Dios mismo ha comisionado después de la muerte del gran líder Moisés, con una promesa que Dios ha tenido desde hace cientos y cientos de años, que Josué tiene el privilegio de que se le haga realidad en su tiempo. ¿Qué está haciendo Josué? Está cuestionando por qué Dios les hizo pasar el Jordán. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? A Josué se le olvidó que esto era una promesa de Dios. Se le olvidó que Dios había prometido durante muchos años atrás que esto iba a ser realidad. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Hermanos, Dios no nos maltrata cuando Él cumple sus promesas. Al contrario, nos bendicen, nos beneficia el cumplimiento de las promesas de Dios. Ningún creyente, hermano, podría quejarse de que Dios cumpla las promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo este pueblo estuvo ansioso de que Dios cumpliera esta promesa? Hermano, ¿cuántas generaciones pasaron y se murieron en Egipto? Otras en el desierto. Josué y este pueblo tienen el gran privilegio de que no se murieron en Egipto, de que no se murieron en el desierto, sino que han pasado el Jordán. Ahora, ¿cómo uno se explica que Josué esté cuestionando pecaminosamente por qué hizo Dios pasar el Jordán al pueblo? A Josué se le ha olvidado que esto es una promesa cumplida, hermano. Y las promesas de Dios son benéficas para el pueblo de Dios. Son bendiciones. Las promesas de Dios nos hablan de su fidelidad, nos hablan de su poder, nos hablan de su grandeza. No hay promesa de Dios que no se cumpla, y no hay promesa de Dios cumplida que no traiga bendición al pueblo de Dios. ¿Por qué Josué le dice a Dios: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Todo dentro de una oración. Todo dentro de un ambiente de oración. Por eso Dios le dice: levántate, no ores así. No ores reclamando por qué cumplí mis promesas. No ores como si mis promesas fueran un daño. No ores como si mis promesas fueran un fracaso. Hermanos, las promesas de Dios son buenas. Las promesas de Dios son benéficas. Si el pueblo pasó y se prostituyó espiritualmente después del Jordán, no fue culpa de Dios, hermano, fue culpa de un corazón que no temía a Dios. Pero las promesas cumplidas de Dios nunca debemos de cuestionarlas. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Hermanos, ¿que dónde se quería quedar Josué? ¿Se quería quedar en el desierto? ¿Estaba mejor el desierto, donde había serpientes venenosas, donde había abrojos, donde escaseaba el agua? Ese no era el lugar que Dios tenía preparado para su pueblo. No ores así. ¿Cómo? Cuestionando sus promesas. Oh, hermanos, que nosotros nunca perdamos la fe y lleguemos al punto de cuestionar las promesas de Dios. Dios, tú no has cumplido tus promesas en mi vida. Dios, tú prometiste que me ibas a dar esto. Tú prometiste que ibas a actuar de tal o cual forma. Si yo oraba, si yo pedía, si yo tenía fe, y no lo has hecho. Hermanos, Dios nos libre de tener un espíritu contencioso cuestionando las promesas de Dios.
Hermanos, incluso hay veces que Dios puede cumplir sus promesas y nosotros no vamos a verlas, hermano. Dios le dijo a Abraham: tú tendrás una simiente de tan numerosa como que no puedes contar el número de las estrellas, o como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y sabe a cuántos hijos vio Abraham? A uno de la promesa, a uno. Abraham no vio la promesa de Dios cumplida, hermano. Muchas promesas que los hombres de Dios no vieron, pero las creyeron, hermano. Las creyeron con todo su corazón. No cuestionemos las promesas de Dios. No ores así. En segundo lugar, acusando a Dios de maldad. ¿Cómo puede ser esto? El sucesor de Moisés acusando a Dios de maldad. El que está ahí para repartir la tierra prometida. ¿Cómo va a hacer esto si acusa a Dios de maldad? Mire lo que dice el versículo 7. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Ahí está Josué, hermano, acusando a Dios de ser malo y diciéndole: tú nos hiciste pasar para entregarnos en las manos de los amorreos. Ellos nos van a violentar, ellos nos van a maltratar, ellos nos van a golpear, ellos nos van a matar, los amorreos, y tú nos entregaste en las manos de ellos. ¿Qué está haciendo Josué, hermano? Fríamente está acusando a Dios de maldad. Uno dice: ¿cómo es posible? Josué. Si bien es cierto, la experiencia que había pasado había sido dolorosa, difícil, confusa, pero no debemos de ser tan apresurados, hermanos, que pensemos que habrá injusticia en Dios. Pueden haber experiencias difíciles por las cuales nosotros podamos pasar, hermanos, en esta vida. Un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, algo que Dios hizo que nosotros no comprendemos, hermano. Pero Dios nos libre de ser tan apresurados, de acusar a Dios de que está haciendo maldad a nuestras vidas. Que jamás lleguemos a esa conclusión, que jamás nuestra condición anímica, hermano, sea tan mala que lleguemos a tener tanta coraje incluso en nuestra vida que podamos acusar a Dios de cosas malas, de que Él permite o que Él nos está entregando a situaciones tan desagradables porque nos quiere ver sufrir, porque no nos ama, porque a lo mejor no va a querer cumplir sus promesas con nosotros. A lo mejor con otros sí, a otros sí los bendijo, a otros sí los metió a la tierra prometida, a otros sí los cuidó, a otros sí los bendijo, con otros sí cumplió sus promesas, porque los amaba, pero a nosotros no. Josué le dice, hermano, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Para eso nos hiciste cruzar el Jordán. Está acusando a Dios de maldad, de inmisericordia. ¿Sabe? Por eso Dios le dijo: levántate, no ores así. No es el espíritu correcto, no son las conclusiones correctas. No ores para reclamarme que no cumplo las promesas. No ores para acusarme. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para acusar a Dios? Ciertamente habrá cosas en la vida que no comprendemos, pero eso no nos da paso, hermano, para acusar a Dios. En tercer lugar, no ores así, externando falta de contentamiento. Dice Josué: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá, y hermano, esto me recuerda en las palabras necias que muchos hombres que murieron en el desierto dijeron. ¿Cuántas veces el pueblo blasfemó contra Dios? ¿Y cuántas veces el pueblo dijo: ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto? Allá estábamos mejor. Y no era cierto. Allá comíamos mejor. Allá teníamos variedad. Como si los trataran como reyes, hermano, los trataban como esclavos.
Pero ¿hasta dónde podemos llegar, hermano, cuando nos entregamos a la ira, cuando nos entregamos a la falta de contentamiento, que podemos incluso ser rebeldes ante la presencia de Dios? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, ahí en el desierto, ahí nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos pasaste? Hermanos, yo veo que Josué tiene una tremenda falta de contentamiento. No tiene gozo, no tiene esperanza, no tiene confianza. Parecía que todo iba bien, parecía que todo, pues después de haber rodeado aquella ciudad de Jericó y después de haber gritado y que se cayeron los muros y que ellos entraron y vencieron esa ciudad, todo iba bien, pero de repente, hermano, pasa algo malo. Y eso que pasa le amarga la vida a Josué. Piensa que eso va a terminar con las promesas de Dios o con los planes de Dios. Hermanos, Dios es grande y Dios es poderoso y Dios va a llevar a cabo sus planes en nosotros, hermano. Pero es necesario, hermano, que nosotros oremos con esperanza, que nosotros oremos confiando en Dios. Que nosotros, hermano, jamás se nos ocurra acusar a Dios de maldad contra nosotros por las circunstancias, por las situaciones negativas, por los problemas. Hermanos, Dios es bueno, santo y justo. No interpretemos a Dios partiendo de nuestras circunstancias, hermano. Falta de contentamiento. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Pero esa no es la voluntad de Dios. Pues estoy tan enojado que nada más lo que quiero es expresar mi coraje. Oye, pero allí es desierto. Oye, pero ahí no hay agua. Oye, pero ahí quedó muerta la primera generación que salió de Egipto. No es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo podemos preferir el lugar donde hay muerte, donde hay escasez, al lugar donde hay bendición de Dios? ¿Cómo podemos, hermano, desear lo que el mundo ofrece más que lo que Dios nos ofrece, hermano? No podemos extrañar, hermano, lo que teníamos antes de conocer a Cristo. No podemos decir ni pensar tampoco que antes nos iba mejor antes de conocer a Cristo. Hermano, la vida cristiana es una vida de bendición. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No ores así, Dios le dijo a Josué. Así no, Josué, cuestionando mis promesas, acusándome de maldad, externando esta falta de contentamiento. En cuarto lugar, teniendo un enfoque incorrecto de la situación. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda de sus enemigos. Dice Josué, ¿y ahora qué voy a decir? Como si se tratara de un speech, como si se tratara de una narrativa, de un convencimiento intelectual a través de un mensaje, un sermón elocuente. ¿Qué diré? Ahora, ¿cómo los convenzo? Ahora, ¿cómo razono la situación? Ahora, ¿qué digo? ¿Qué palabra les digo? Hermanos, como si el pueblo fuera dirigido con la elocuencia del predicador, del pastor. Hermanos, quien dirige a la iglesia no es el pastor, es Cristo, hermanos. Los pastores, los siervos de Dios, los evangelistas, etcétera, nada más somos instrumentos, hermano. No son nuestras palabras, no son nuestras instrucciones, no son nuestras capacidades, hermano. Es Dios, se trata de Dios.
quien da vida a la iglesia, quien abre las puertas, quien bendice a la iglesia, quien prospera a la iglesia, quien la fuente de las doctrinas, hermano, no es el pastor, es Dios. Dice Josué, ¿qué diré? Como si la elocuencia de él fuera la clave, como si la capacidad de expresión fuera la clave, el razonamiento, la explicación. ¿Cuántas veces, hermano, podemos poner demasiado énfasis en aspectos técnicos, teológicos? Y hermanos, y no amamos a Dios. ¿De qué sirve que sepamos hebreo, arameo y griego si no estamos haciendo la voluntad de Dios? Josué tenía un enfoque incorrecto. Él pensaba que se trataba de las palabras que le tenía que dirigir al pueblo. Y ese no era el enfoque correcto. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. En quinto lugar, Dios le dice, no ores así. ¿Sabe por qué? Porque Josué estaba orando con un espíritu fatalista. Dice el versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Eso es lo que va a pasar. Hermanos, no está hablando aquí un hombre el más insensato, el más rebelde. No es Coré, Datán o Abiram. Es Josué. Josué, el elegido por Dios, el comisionado por Moisés, el que va a vencer a los ejércitos ahí, el que va a repartir la tierra, con un espíritu fatalista, hermano. Oh, hermano, podemos aprender que los grandes hombres tuvieron sus crisis de fe, hermano. Los grandes hombres, hermano, siguen siendo de carne y sangre. Tienen sus crisis de fe. No nos extrañe que los hombres de Dios tengan tremendas crisis de fe. Elías le dijo, Señor, mátame, ya no quiero seguir viviendo. Jeremías dijo lo mismo, yo ya no quiero seguir en el ministerio. Jeremías dijo, ya no quiero predicar. Oh, hermano, grandes hombres de Dios con tremendas crisis de fe. Cuando usted ve a un siervo de Dios con una crisis de fe, hermano, no lo acuse, ore por él. Juan el Bautista mandó decirle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿O vamos a esperar a alguien más? Oh, hermanos, situaciones, grandes luchas en las que el hombre de Dios puede perder la fe, puede perder la esperanza. Y aquí está Josué diciendo, nos van a rodear, nos van a borrar nuestro nombre con un espíritu fatalista, ya se acabó todo. Esto es lo que sigue. Tragedia es lo que sigue para nosotros. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la confianza? Oh, hermano, Josué es un hombre de carne y sangre. Por eso, hermano, no pongas tu confianza en brazos de carne. Gloria a Dios por Moisés, pero no confíes en Moisés. Gloria a Dios por Abraham, gloria a Dios por David, gloria a Dios por Pablo, gloria a Dios por Pedro, pero que solo Dios sea tu confianza. Y cuando veas a un siervo de Dios, hermano, en una crisis de fe, no digas, ¿y eso qué es el pastor? Hermano, compréndelo, solidarízate y ora por él, para que pase rápido su crisis y vuelva a ser restaurado y vuelva a ser usado. Dios le dice a Josué, levántate, no ores así. Estás con señales de humildad, has roto tus vestidos, te has postrado, has echado polvo sobre tu cabeza, estás en el lugar correcto delante del arca. Hay un tiempo extenso en que has estado orando hasta caer la tarde. Estás en la compañía correcta con los ancianos, pero levántate, no ores así.
No ores con ese espíritu. No ores con ese fatalismo. Oh, hermano, Dios puede hacer cualquier cosa, hermano. Aunque ya se haya pasado el tiempo, aunque ya se hayan pasado los plazos, aunque los médicos digan que no se puede, aunque la lógica diga que es imposible, hermano, Dios puede hacer cualquier cosa. Siempre confía en Dios. Siempre confía en Dios. Y aunque Él no te dé lo que tú quieres, Dios te va a dar la victoria. Porque eso es lo que nos está prometido. Dios no nos prometió que nos va a dar lo que queremos. Dios nos prometió algo mejor, la victoria, hermano. Aunque no nos dé lo que nosotros queremos. No te quedes con algo que es inferior, como el cumplimiento de todos tus deseos. Porque ¿qué tal si tus deseos son incorrectos, hermano? Levántate, no ores así. No tengas ese espíritu fatalista. Te estás dirigiendo a un Dios que todo lo puede. Te estás dirigiendo a un Dios que sostiene los cielos y la tierra, que hizo los mares, que pone reyes, quita reyes, que te da la salvación, la vida eterna, el perdón de tus pecados, que está por encima de Satanás. No ores así. No seas fatalista. Dios no ha muerto, hermano. Dios todo lo puede. Que tengamos esa fe, hermano. Y en nuestras crisis de fe, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y finalmente, no ores así como creyendo que Dios sin nosotros no puede. Creyendo que Dios no puede sin ti. Mire lo que dice en el versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y luego fíjese lo que dice. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Cómo se le ocurre a Josué, hermano, decirle a Dios, ahora sí te metiste en aprietos? Cuando llegue a suceder lo que yo estimo que va a suceder y que mi fatalismo se vuelve una realidad, te vas a meter en problemas, Dios. Porque cuando borren nuestro nombre debajo de la tierra, entonces, ¿qué vas a hacer tú sin nosotros? ¿Cómo vas a glorificar tu nombre sobre la tierra? Tú nos necesitas. Nosotros somos los instrumentos mediante los cuales tú puedes glorificar tu nombre. Y si nosotros no estamos, entonces, ¿qué vas a hacer? Hermanos, Dios no necesita a nadie, hermano. Dios no te necesita a ti, hermano. Dios no me necesita a mí. No somos indispensables, hermano. Nadie es indispensable. Se fue Moisés y vino Josué. Se fue Pablo y vino Timoteo. Nadie es indispensable, hermano. No nos sintamos que Dios nos necesita, hermano. Ahora, Dios nos quiere usar, pero no nos necesita. Dios no necesita a nadie. Dios dice, aún a las piedras yo puedo hacer que hablen y me glorifiquen. Jonás recibió un mandato y no le hizo caso a Dios, pues Dios usó una ballena, hermano. Dios le dijo a Balaam, no vayas, y Balaam no hizo caso, pues Dios usó una burra que le habló. Dios no necesita, hermano, a nadie. Dios nada más necesita a Dios. Es increíble que Josué piense que Dios va a estar en aprietos si a ellos los eliminan de debajo del mapa de la tierra. ¿Qué vas a hacer tú a tu grande nombre? Ahora, ¿cómo te vas a glorificar? Si yo no estoy aquí. Oh, hermanos, en la iglesia nadie es indispensable, hermano. Ni yo soy indispensable. Nadie es indispensable. Nadie piense que si no está, entonces ¿cómo le va a hacer el pastor? ¿Cómo se va a hacer aquella ruta? ¿Quién va a ir a tocar puertas? ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a estar en el sonido? ¿Quién va a estar en los sugieres? Hermano, nadie es indispensable. Lo que la iglesia necesita es a Dios. Si Dios nos deja, hermano, ¿qué importa que todos estemos aquí? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estábamos orando ahorita por el campamento. Porque nosotros reconocemos, hermano, que si Dios nos derrama bendiciones,
Uno se sacrifica, uno se esfuerza, uno suda, lo que quiera, en vano. Hermanos, Dios es lo que necesita la obra de Dios. ¿Qué vas a hacer a tu grande nombre? ¿Cómo te vas a glorificar? Oh, hermano, mire, si uno no quiere poner en práctica el don o el talento que Dios le ha dado para beneficio de esta iglesia, se va a buscar a alguien más, hermano. Hay gente que se siente indispensable. Si yo me voy, ¿cómo le van a hacer? Pues Dios va a traer un huerco de 15 años y lo va a hacer. Mucha gente, hermano, capacitada técnicamente, con experiencia, hermano, pero que no quiere hacer, pensando en que todo se va a estropear y que lo van a necesitar. Hermano, en esta iglesia, al único que necesitamos es a Cristo. Y Dios quiere usarte, si quiere usarte, hermano. Dios quiere usarte grandemente, claro que sí, pero no te necesita. No te necesita, hermano. ¿Qué vas a hacer a tu grande nombre? Por eso Dios le dijo a Josué, levántate. No estés orando así. Fíjese, qué interesante. Dios no le dijo, no ores. Dios le dijo, no ores así. Porque la oración es una tremenda necesidad, hermano. La oración es nuestra respiración espiritual. Necesitamos orar y no desmayar. Pero, hermanos, no oremos así. Cuestionando las promesas de Dios. Acusando a Dios de maldad, externando falta de contentamiento, teniendo un enfoque incorrecto de la situación, con un espíritu fatalista y creyendo que Dios no puede sin nosotros. Así no hay que orar, hermano. Si vamos a orar así, mejor no oremos. Hacemos mejor con una boca callada que hablando estas cosas. Dios no dice que no oremos, Dios dice que no oremos así. ¿Cuánta oración necesitamos, hermano? Pero cuánta oración justa y agradable delante de los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esa noche, ¿cuántas veces podemos cumplir con el aspecto técnico como José?